Sí, sí, tocamos un poquito del libro. Aquí dice... Bueno, yo les he comentado que para mí es bien importante la escritura fonética, porque al escribirlo lo más semejante a lo que se escucha nos va a permitir y me ha permitido a mí ir comprendiendo cómo se usan o cómo se habla en otro lugar. Este es del Mixteco de Jamiltepec. No sé si recuerdan en nuestra primera presentación que se presentó el mapa, ¿no? Aquí está Aguasolo, cerca del mar. De este lado está, bueno, pegadito está Jamiltepec. De este lado está Huaspaltepec. De este lado está Pinotepa, y por este lado, perteneciente a un poco más aquí, está Chayucu. Aquí dice Chayuco, pero es Chayucu, que es San Andrés, Michoacán. En español es Michoacán. Si lo buscan en el mapa va a aparecer así. Creo que es San Andrés, Michoacán, o San Michoacán. ¿Recuerdan Chayucu? Bueno, puede ser pie, falda, para que ubiquen más o menos de dónde es ¿Usted dónde está? esta variante. ¿Usted dónde está? Aquí. Ah, no, pues no. ¿Y el libro es de allá arriba? El libro es de por acá. ¿Sí? Y es Michoacán, no es Michoacán, es Michoacán. Así, me imagino que esta palabra de Michoacán ha de ser también náhuatl, como Guasolotitlán, que es náhuatl. Esta debe de ser la deformación, o sea, la adaptación de la palabra en español al mixteco, porque en el náhuatl es Michoacán, porque esto viene de Michin, que es pez, y can es lugar de. Entonces es Michoacán, pero ustedes veo que muchos los transforman como Michoacán. ¿Por qué se llama así? No. Entonces, esto no le hagan caso, lo vamos a dejar pendiente, porque entonces no es Chayucu. Michoacán es Ñuñacán, precisamente por lo que dice usted de Michi. Michin es pez. Ajá, Yaca. Vamos, Yaca. Es pez. Sí. Ya, Bueno, lo vamos a dejar y en la siguiente clase ubico bien cuál es nos vayamos a confundir. Bueno. Esto yo digo el borrador, Aquí, pues aquí yo también traigo, ¿no? Para no quitarle el suyo. Sí, miren, me dieron la costumbre. Bueno, entonces,
Vamos a, pero el lugar está ubicado acá, Chayucu. La ubicación está bien. Nada más falta el nombre exacto. No sé cómo lo hablen, no los he escuchado, pero por lo que podemos leer en español, dice, nacite tatu qua o iñu taara. ¿Por qué la pronunciación así? Porque lo estoy semejando a como lo pronunciamos en Huazolotitlán. En Huazolotitlán dice, ñachito, no sé, tú, ñachito tú, a ver, igual, ñachito tú, ajá, abrimos toda la fosa nasal, no sé cuál se entienda más, ahí ustedes elijan si, aquí dice, ¿cómo pronunciarían aquí? Ojón. Ojón. En español, ¿cómo decirles ahí? Ojón. Yo me leo como ojón. Vamos a poner abrimos totalmente la fosa nasal, así como cuando decimos que los cochinitos dicen oin, oin, entonces ñachito tu iño es 6, taara, de ellos, taara, no hay traducción tal cual, pero es de ellos, ¿sí? Cite en el de nosotros es chito. Se va a encontrar mucho que cuando ellos dicen sí, en el de nosotros es chi. Ajá, sí se va entendiendo. Esto es nada más para que se encuentre semejanza. Pero sí, por eso es muy importante cuando preguntamos a alguien, yo hablo mixteco, sí, ¿de dónde? ¿De dónde? Porque pues de Tlaxiaco, de Tolantongo, de varía. Ñachito tukua iño taara. Esto de ta'a es como agrupar. ¿Sería posible que conjugáramos el verbo saber? Ñachito. En presente, podemos decir. Aquí, sí observaron que aquí es na y aquí es ña. ¿Se acuerdan que cuando agregamos va'a, ña va'a? Por eso es que dice ñacite, ñachito, no sé. No sé. Conjugarlo, Alfredo, me lo pones complicado. Si es complicado, yo pensé nada más. Como aquí dice, yo no sé. Entonces, ¿cómo dirían tú sabes, él sabe, nosotros sabemos? Es implícito. Porque si yo dijera, si quisiera decir no sabes, en lugar de no sé. Tú no sabes. Claro.
Yo, ya sabemos que es la segunda persona. Ñachito yo, to kaon o ña to kaon. Lo que si agregamos ñachito yo. Aquí viene otro ña. ¿Se acuerdan que esa vez estuvimos pronunciando ña? Aquí dice ñachito to kaon. No sabes lo que dices. Ñachito yo to kaon. O ñachito pudiera ser también más contracción. Ñachito to kaon. Se repite aquí nuevamente la segunda persona. Ñachito to kaon. No sabes lo que dices. Ñachito yo ña to kaon. Sería si se dan cuenta, el ando no se encuentra porque está implícito. Está implícito. No podemos buscarlo. ¿Y dónde está el ando? En la oración de, no sé si fueron 5 o 6, podría decir también Nachito, tu Juan, así, continuando con la misma oración de Ñachito, ¿me lo puedes decir un poquito más alto, por favor? Ajá, si puedo decir, para decir tú no sabes si son 5, si fueron 5 o 6, podría decir ñachito, tú, Juan, Ñachito, ajá, puede ser ñachito, pero aquí se ve ñachito está hablando en primera persona. Exactamente, es como dices tú, ñachito, tatu cuaa, o iño taara, ¿no? Pero ya sería pregunta. Ñachito, yo te estoy preguntando, ¿no sabes si fueron 5 o 6? Y si quiero afirmarlo, no sabes, sería Nachito. Si yo quiero afirmar que Que no llegaste a clases, por ejemplo. No. Ñachito, si yo quiero afirmar. O afirmando si no sabes. Ajá, si yo quiero afirmar, no llevaría na o ña. Porque es que lo hace negación. Ajá. Eso es una afirmación. Pero si quiero decir, tú sabes que fueron 5 o 6. ¿No? Entonces, si es afirmativo y confirmativo, sería chito yo o iño. Tú sabes que fueron 5 o 6. Ajá.
Así sería. Ajá, estamos tomando unas oraciones del texto. Y lo estamos analizando desde las semejanzas de el mixteco de Huazolotitlán y el mixteco del libro de texto, que es de Chayucu. Ahí dice Chayuco, y así lo mencionan los mestizos, Chayuco. Okay. Pero esto que una es lo que dices y la otra lo que estás hablando, ¿así? Ajá, es lo que comentaba, que el anto, que nosotros en español, ¿no? El gerundio, como dijéramos, el gerundio en el español está bien definido, anto y ento. En esta oración no vamos a decir que en el mixteco, no vamos a generalizar, pero sí en esta oración está implícito. En esta oración está el verbo ser, porque dice, no sé si fueron, ese fueron es el verbo ser. Vamos a buscar. Que sería tatu o no quiero decir cuata. Es ir. Ir. Entonces es el verbo ir. Ir. Si fueron es. Ajá, ir. Más bien ir en presente. Sí, claro. Ir en presente. Porque si fuera en pasado, sería ñachitón tu cha. Entonces realmente en español sería. No sé si van 5 o 6. No sé si van porque es en el presente. Sí. Ahí es donde checamos. Exactamente, aquí está mal, porque lo que yo puse aquí fue exactamente lo que viene en el libro, y es buena tu observación porque está en presente. No sé si van. No sé si van 5 o 6. No sé. Sí, porque en pasado sería ñachitotu cha'a o iñota'ara. Cha'a. Ajá. Igual abrimos las fosas nasales, cha'a. Muy buena observación. Entonces, para conjugar chito, ñachito. puedo decir nada más el chito yo o chito y luego la. Chito, ajá. Chito yo o chito yo u. Chito ña. Pero conjugarlo es complicado. Puedes aplicarlo. El detalle es, más bien en este caso, es que lo entiendas tú, lo captes tú. Pero al hablarlo, no puedes aplicar esa conjugación para decir chito ña, tú cha'a. También tenemos muy pegado nosotros, sale natural, ese no significa nada, es como una muletilla. Por ejemplo, sabemos sería Chito, sabemos. Chito Chito mayo es nosotros. Pero usted nos dijo nosotros. Nosotros en Sí, nosotros tenemos news. Mayo. A ver, vamos a checar. yo, daña,
Pero entonces estamos ahí separando grupos. Nosotros, hablamos de dos grupos, diferenciando nosotros y ustedes. Pero si estamos hablando aquí de solo nosotros, entonces es mayo. Que no haya otro grupo que en ese momento podamos decir ellos, nosotros. ¿Quién va a jugar? ¿Ellos o nosotros? Yo, Chacuacusaca. Entonces sería yo, ustedes. O you, nosotros. ¿Sí se entiende? No se entiende. No, como no, Chito Mayo es nosotros sabemos. Nosotros, sin que haya esa otra contraparte, ¿no? Mayo, nosotros somos mayo. ¿Cómo puede haber nosotros si no estamos en este grupo? Si no puede haber nosotros fuera de este. Para diferenciar ustedes, nosotros. Pero ustedes serían yo. Y el que nos había dado nosotros. Porque está yo. Y nosotros. Sí, vamos a hacer aquí que hacemos dos equipos. Nosotros, 1, 2, 3. Bueno, vamos a poner hasta Liz. Sí, doctor. Pónganos una frase donde utilice new. Lo voy vamos a hacer dos grupos aquí. Ustedes van a utilizar el color rojo. Nosotros, ¿no? Haru, Omar, su servidora, vamos a utilizar el color azul. Entonces, yo, Cuacayundo, Chi. Ustedes. Ajá. Tan yu. Cuacayu, Chi. Color, ¿qué dije? Azul. ¿Y ustedes? Rojo. Yo, ustedes. Cuacayundo, Chi. Color, Cuaca. Yu, Cuacayundo, Chi. Color azul. Ese está perfecto, bien claro. Ok. Ahora ya no formemos equipo. Ya nos integramos nuevamente todos. Ahí es mayo. Nosotros, porque ya no hay otro grupo que nos haga diferenciar. ¿Sí? Nosotros diferentes de ustedes y nosotros todos. Todos. Ajá, sería así como lo dices, nosotros todos. Entonces, por ejemplo, cuando se refieren a la comunidad, por ejemplo, de Guadalajara, utilizan mayo. Mayo. Nosotros de la comunidad. Nosotros. Está complejito, pero sí, pero las preguntas que hacen, por eso es bien importante dar ese espacio a preguntas para que podamos comprender, porque si el español a veces nos cuesta trabajo. Por ejemplo, podemos decir, nosotros sabemos y ustedes no. Entonces sería Chito yo, no, Chito ñu, Ustedes. y Chito yo. Exacto. Chito yo. Y si quiero decir todos sabemos, sería Chito Mayo. ¿Sí? Ajá. Nanda también, nanda. ¿Cómo sería? Es que está muy marcado el d. Esto significa
todos. Nanda en yo, nanda en you. Todos ustedes, todos nosotros. Nanda mayo, todos nosotros también. Pero sin comparación. Ajá, pero cuando yo meto el mayo, estoy hablando de nosotros. Si yo meto el yo o you, entonces estoy diferenciando entre un grupo y otro grupo. ¿Sí? Claro, si utilizo un you, es porque forzosamente voy a hacer una diferencia entre algo que está sucediendo en los grupos. Estás formando un grupo diferente al que te estás refiriendo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Maestra, todo. ¿Cómo digo todo? ¿Cómo no entendí? Todos, todos. Ah, se refiere a particular, a plural y a singular. No hay. Nanda, ya nada más, nanda yo. Todo el pastel, ¿no? Yo me quiero llevar todo el pastel. Nanda pastel. Porque el pastel no existía antes, obvio. Pero, o sea, es la misma palabra. Es la misma. Es la misma palabra. Todos y todo, es la misma palabra. Nanda. No hay plural. Es una sola. A menos que en la noche consulte yo con la almohada y me diga que sí hay un plural, ¿no? Sí, porque yo programé mi clase. Yo programé mi clase que es hasta para cubrir las 10 sesiones. Sin embargo, esto nos estamos saliendo totalmente de lo que yo programé. Por lo tanto, si de repente voy a tener fallas, te voy a consultar con la almohada y voy a regresar y voy a decir, ¿qué creen que si hay dos? ¿No? O sea que no. ¿Sí? Bueno, el libro está muy interesante porque me interesa también que puedan, que ya no se les complique tanto a ustedes, lo van a ir relacionando. Si ustedes lo ven en español, volvemos a que en guasolo se dice ña y en este lugar se dice na. Ajá, nacite, yo lo digo así, habría que escuchar cómo lo pronuncian. Nacite tatu o iñu, porque hasta eso no dicen iño como nosotros, iño. ¿Dónde estoy? Iño. Taara. Pero en base a lo que vamos aprendiendo del Mixteco de Guasolotitlán, lo podemos ir interpretando el de otros lugares. Como no sé si les comenté que el Mixteco de Tolantongo, y eso porque lo vi en YouTube, Tolantongo, se dice dita. Shita, tortilla, duty, o le ponen así, duty, aquí traigo el pero duty, aquí serían duty. Entonces hay diferencia entre dita. Yo si no lo hubiera oído en YouTube, ¿no? De Tolantongo, pues yo llego ahí y me dicen, yo digo, cuñi no shita, ¿no?
puedo borrar, ¿verdad? ¿Sí? Uñi. Ahí lo ponen como así, ¿no? Yo le puse como no. Oh. Aquí sería dita. Ellos le quitan el cuni precisamente. Es muy parecido, muy parecido. Habría que escucharlos para ver si al escuchar entendemos lo mismo, o yo que hablo el mixteco los puedo entender. Posiblemente si yo les digo a ellos, cuñino shita, ma'a, ¿no? Quiero una tortilla, señora, no me va a entender. O a lo mejor es alguien que sí puede interpretar, ¿no? Ahí interviene la interpretación ya por el contexto y además porque estoy viendo las tortillas, ella va a observar, ¿qué estoy observando yo? Y va a decir, quiere una cuñiño, ya no, dita. Esta persona quiere una tortilla. ¿Es un artículo o es un número? No, uno. ¿Es el número uno? Uno, sí. No. Y Aquí en el libro, yo lo escribí aquí porque en el libro así está. No. Ajá. Aquí viene en algunos números que lo vamos a ver, por ejemplo yo que me estoy saliendo de lo que programé, pero me interesa mucho que no nada más se queden con el mixteco de Guasolotitlán, de Santa María Guasolotitlán, Ñuye, sino que lo puedan utilizar para interpretar el mixteco de otra región. Shita, tortilla, ¿no? Tortilla. ¿Puedo decir shita, nuestra tortilla? ¿Nuestra tortilla? ¿Cómo? No. Shita, tu tortilla. ¿Cómo diríamos tu tortilla? Así como lo quiere usted aplicar de shita no se puede. Tu tortilla sería shita yo. Shita yo. Tú. Tortilla tú. Tortilla tú. Bueno, ¿dónde nos quedamos la otra vez? Tortilla, no, la tortilla. Aquí pueden ir buscando palabras que nosotros ya hemos visto. A lo mejor puede estar como con S y en el de nosotros está con CH. ¿Dónde nos quedamos? ¿En cuál? Yo me acuerdo que atole, ¿no? Porque nos dijo que le gustaba. ¿Atole? Usted nos dijo que la puso porque le gustaba. Sí, porque a mí me gusta el atole. Tuya, atole. Ese famoso otra vez se maneja mucho. Sal. Nuñi, maíz. Duyi. Ajá, lo que veíamos hace rato. Duyi. Ya Chile. Ya Allá no hay mucha variedad o no había mucha variedad de chile. Ahora sí, ya entra de todo también. Ahí solo se diferenciaba entre ya y ya
el chile cuando ya maduró está rojo. Ya acui cuando está verde es tierno. Ya atashi, salsa. Tashi es machucar. Satashi, machucan. Ya atashi sería como chile machucado. Pero no lo comen así. ¿Sí? Porque llegan al pueblo y dicen, quiero chile machucado. Pues no, ya tashi. Algunas de estas palabras van a venir en los siguientes ejercicios, pequeño ejercicio que vamos a tener para relacionarlos, relacionar figura y nombre. En un posterior, ojalá y no. No, nos tiene que alcanzar el tiempo, si no, nos seguimos de aquí hasta que termine el semestre. Kutushini. Si se dan cuenta, tiene relación con shini. Nada más que ahí se modifica un poco y es kutushini. Como que kutu viene como cubrir. Shini. Kutushini. Tiño, estrella. Quiño lo habíamos visto en be quiño, trabajo o pues sí, casa donde trabajan. ¿Podemos cambiarle doctor, por favor? Coño, carne, eso es facilito, coño. Coño, B, ¿no? Coño, B, que es ¿Cuál es el becerro? B es becerro. ¿Escuchando el sonido del becerrito? Pues no creo que hayan pensado precisamente por el sonido, pero pues así B es Carnicería sería coño, casa donde venden carne, pero no existe, no. ¿Cómo le dicen? Carnicería, pues es que ahí generalmente yoshiko, coño, por ejemplo, ¿quién está vendiendo carne hoy? Porque son varias personas que se dedicaban a matar. No sé si ahora ya hay específicamente alguien ya se monopolizó, digamos, la venta de la carne, entonces probablemente ya hay una carnicería, la Milupita. Vichy es piña, vichy es frío, vichy, piña, vichy ya, tengo mucho frío o tengo frío y estoy mencionándolo sin tener que decir vichy yuku, sino que vichy ya porque pues me están viendo que yo o a menos que alguien no vio lo que yo estoy haciendo, entonces, ¿quién tiene frío? Vichy, vichy. Ahí esas palabras son algo complicadas, se parecen mucho al pero va a ser como que más abierto. Tenana. ¿Qué letra es esa? La que es la E al revés. Viene siendo como, según lo que busqué como un sonido de, ¿cómo le podría decir?
Es que si digo que es abierto, en nuestra concepción va a ser, lo vamos a interpretar como muy abierto. Y no es Si digo que es cerrado, el cerrado es el t. En español, ¿cómo sería? Es que esos son más como signos de sonidos más que de letras, ¿no? Más de sonidos que de letras, exactamente. Por eso es el tono, tnana, no es No es la E en sí, o al revés, ¿no? Es un sonido. Tnana, todo. Por ejemplo, bueno. ¿Sí? Ajá. El segundo, bueno, es jitomate, ¿no? Jitomate. Y el siguiente es igual, ¿no? Tukua, China. Sí, porque hay tucuabichi, que es la lima, una que se parece al limón, pero es muy dulce. No sé si la conozcan, la venden mucho en Todos Santos. Bueno, no mucho, casi se da mucho por allá, pero se vende poco por acá. Sin embargo, sí se encuentra en la Cocota y esos mercados grandes. Entonces, por eso es que se diferencia tucuachina, porque es naranja. Si está el montón de naranja ahí, basta con decir, digamos, ñoso shikon tucua, ¿a cómo vendes la naranja? No es necesario agregar el china porque se está observando, pero si se habla con alguien, esta planta o este árbol, ¿de qué es? Ya alguien va a decir tucuabishi o tucuachina para diferenciar. Vamos con chicha, plátano. Chicha. No íbamos con guayaba. Íbamos con guayaba. Igual, tucuayu. Chicha, coco de esos de agua, porque hay otros cocos, hay otros tipos de coquitos. Ese es el de agua. Ese es de agua, tucuaya, limón, tucuaya. YouTube, árbol. YouTube. Al pronunciar el YouTube, no cerramos las fosas nasales, sino al terminar la abrimos. YouTube. Da a YouTube, hoja de árbol. Bueno, en esto yo lo acentué por cómo se convierte YouTube y da a YouTube, pero para que no se confundan, da a YouTube. Podemos pasar a la siguiente, doctor. ¿Cómo no? Creo que ya estamos en el siguiente. Y es la última. ¿Y crees es la última? Bueno, pues entonces, igual la siguiente semana vamos a ver otra oración del libro,
Por ejemplo, aquí dice, ama con un único, yo, ama es cuánto. Es otra, diferencia de... Maestra, ¿puedo yo decir? Acuérdense todas las preguntas, todas las dudas. ¿Puedo decir Kutushiniyu, mi sombrero? Kutushiniyo. Ajá. Ya vino. Ki y kutushiniyo, shinyu. Ponte el sombrero, se recalca a tu cabeza. Bueno, pues muchas gracias. Ya vi yo haciendo. Chando.